El tiempo en la mente, el psicológico, no es el tiempo del reloj, no es el tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del sol o el que marca el paso de las estaciones. Es algo completamente diferente. Es el tiempo que la mente crea al proyectar el pasado hacia el futuro. Recuerdos que moldean expectativas, heridas que construyen deseos de escapar, logros que se convierten en metas. Este tiempo es un movimiento incesante en el que vivimos atrapados y es el núcleo del conflicto humano. Más adelante ampliaremos en la naturaleza del conflicto humano. El tiempo psicológico opera a través de la memoria y la proyección. La mente recuerda un suceso, lo evalúa y lo proyecta hacia lo que debería ser. Este proceso no es necesariamente consciente, pero configura toda nuestra percepción de la realidad. Si alguien te hiere, ese recuerdo permanece, y la mente, en su búsqueda de seguridad, proyecta cómo evitar futuros dolores similares. Es así como el pasado colorea el presente y crea un futuro ficticio. Este movimiento constante del tiempo psicológico es el que mantiene a la mente inquieta, siempre buscando algo: aprobación, logro, seguridad, trascendencia. Sin embargo, ¿alguna vez has observado que este movimiento nunca nos lleva a un estado de plenitud? Siempre estamos yendo hacia, pero nunca llegamos realmente. Siempre hay un más, un mejor, un otro. Cuando vives en el tiempo psicológico, no estás realmente en el presente. La mente se mueve entre lo que fue y lo que será, pero rara vez se detiene en lo que es. Este movimiento no solo perpetúa la insatisfacción, sino que también refuerza el yo, la identidad que se define por el pasado y las aspiraciones futuras. ¿Qué ocurre si este movimiento se detiene? ¿Puede detenerse? Esta es la pregunta que exploraremos. ¿Es posible vivir sin control, sin esfuerzo, sin comparación y, por tanto, sin tiempo como medida? La mente humana, tal como opera ahora, está condicionada por el esfuerzo. Hemos sido educados para comparar, competir, luchar por alcanzar algo que creemos valioso. No obstante, este esfuerzo constante es una extensión del tiempo psicológico. Cuando nos esforzamos por ser algo distinto a lo que somos, estamos igualmente alimentando el movimiento del tiempo. Soy esto, pero quiero ser aquello. Este quiero ser es el núcleo del esfuerzo y, por tanto, del conflicto. ¿Qué significa vivir sin esfuerzo? No es ser apático o descuidado. Es vivir sin esa constante lucha interna entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. El esfuerzo nace de la comparación. Cuando comparas, divides. Dices, esto es bueno, eso es malo, esto es mejor, aquello es peor. Y en esa división surge la lucha, porque siempre hay algo que alcanzar, algo que evitar. Hablando espiritualmente, vivir sin comparación significa enfrentarte a lo que eres sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo, sin medirlo con lo que fuiste o lo que otros son. Pero esto no es algo que se logre con fuerza de voluntad, porque la voluntad misma nace del deseo de cambiar lo que es. Cuando la comparación cesa, el esfuerzo desaparece. Y cuando el esfuerzo desaparece, también lo hace el control. El control es otro aspecto del tiempo psicológico. Creemos que debemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, para alcanzar algo en el futuro. Pero, ¿quién es el que controla? ¿No es también un pensamiento, una parte de la misma mente que intenta dividirse en controlador y controlado? Este movimiento de control perpetúa el conflicto interno, y lamentablemente es lo único que conocemos. Entonces surge una posibilidad extraordinaria. ¿Qué ocurre si vivimos sin tiempo como medida? No significa que ignores el tiempo del reloj o que dejes de cumplir con tus responsabilidades. Significa que internamente, psicológicamente, no permites que el pasado proyecte sus sombras en el presente. Cuando el tiempo psicológico cesa, la mente está en completo contacto con lo que es y solo entonces puede surgir algo completamente nuevo.
El pensamiento opera dentro de los límites de la información acumulada, reciclando el pasado y proyectándolo como tiempo psicológico. Lo que pensamos, lo que recordamos, lo que imaginamos como futuro, todo está construido sobre la base de lo que ha sido acumulado: recuerdos, experiencias, aprendizajes. En otras palabras, el pensamiento nunca es algo fresco, nuevo o inmediato. Siempre está reciclando información del pasado. No nos referimos a la información técnica ni educativa, donde, si es necesario, estamos hablando de nuestra interioridad, del mundo espiritual. Pensemos en cómo opera la mente. Al enfrentar una situación nueva, la mente recurre a lo que sabe. Esa reacción proviene de su reserva de información, y esa información pertenece al tiempo. Es memoria, y siempre es del pasado. Así, el pensamiento está atrapado en un bucle. Interpreta el presente a través de lo conocido y proyecta un futuro basado en esa misma base. Este movimiento constante entre el pasado y el futuro es lo que llamamos tiempo psicológico. A diferencia del tiempo físico, que es necesario para coordinar actividades o medir un cambio objetivo, el tiempo psicológico nos mantiene atrapados en comparaciones, arrepentimientos, expectativas y temores. Es un ciclo interminable, y mientras estemos en él, no podemos experimentar lo que realmente es. ¿Es posible que la mente funcione sin tiempo? Si el pensamiento está limitado a la información, entonces solo puede moverse dentro de un marco finito. Esto significa que no puede tocar algo verdaderamente nuevo, algo que no esté condicionado por lo que ya se sabe. Solo puede reconocer, es decir, identificar algo que ya conoce. De lo contrario, no sería algo nuevo ni desconocido. Como vimos antes, el pensamiento, que es tiempo, no puede conducirnos a aquello que está más allá del tiempo. La mente humana ha creado la idea de que hay un controlador dentro de nosotros, una entidad que puede dominar o dirigir los pensamientos y emociones. Pero, si observamos con atención, ¿qué es este controlador? ¿No es también un fragmento del mismo pensamiento? Cuando decimos, debo controlar mis pensamientos, es simplemente un pensamiento que intenta dominar a otro pensamiento o a un orden de pensamientos. Un fragmento de la mente se erige como autoridad y dice, yo debo silenciar esta inquietud, yo debo concentrarme. Pero ambos, el controlador y lo que se intenta controlar, son producto de la misma fuente. Esta división entre el controlador y el controlado perpetúa el conflicto interno. El esfuerzo por controlar genera resistencia, lucha y, por tanto, más agitación. Si reconocemos que no hay un yo separado del pensamiento, que lo que llamamos controlador no es más que otra manifestación del pensamiento mismo, entonces esta lucha pierde su fundamento. Esto nos lleva a una comprensión radical. Solo hay pensamiento, un movimiento continuo de información que no necesita ser controlado, porque el acto mismo de intentar controlarlo es una extensión del tiempo psicológico, es decir, otro pensamiento más. Al ver esto con claridad, el conflicto se disuelve porque ve la ilusión tal y como es. Entonces, la mente puede quedar libre para observarse tal como es, sin divisiones. La humanidad ha buscado lo sagrado desde tiempos inmemoriales, pero lo que comúnmente consideramos sagrado, imágenes, rituales, escrituras, no son más que productos del pensamiento. Si el pensamiento está limitado a la información del pasado, entonces puede alguna vez tocar algo verdaderamente innombrable, algo que no esté contaminado por la memoria, los deseos o las proyecciones. Puede tocar algo que no ha sido escuchado por otros, leído y experimentado acorde a ello, sino, evidentemente, no puede reconocer, y así marcha de lo conocido a lo conocido y no sale de ese molde. Para explorar esto, debemos preguntarnos, ¿puede la mente quedar completamente quieta? No por control, no por represión, sino porque ha comprendido la naturaleza de su propio movimiento.
Cuando el pensamiento, que es tiempo, se detiene, no por esfuerzo, sino por comprensión, lo que queda no es vacío, sino un silencio pleno. Este silencio no es ausencia, sino un estado en el que la mente no está atrapada en el pasado ni proyectando hacia el futuro. Solo en ese estado puede surgir algo intocado por la información. Ese algo, si es que existe, no puede ser nombrado ni definido, porque cualquier definición lo reduciría a información nuevamente. Si lo reconoce, es un indicio de que es lo viejo vestido ahora con ropajes aparentemente nuevos. ¿Comprenden? ¿Es este silencio lo sagrado? No lo sabemos, y esa es precisamente la puerta a lo nuevo. Si comenzamos con una idea preconcebida de lo que es eterno, ya estamos atrapados en el pensamiento. Pero si estamos dispuestos a no saber, si permitimos que el movimiento del tiempo psicológico cese, tal vez descubramos algo que no tiene relación con el pasado, algo que no pertenece al tiempo. Y es que la mente no pertenece al tiempo. Veamos el papel del pensamiento y la información. ¿Te has detenido a observar cómo la información acumulada en tu mente, tus recuerdos, tus experiencias, te define? ¿Es eso realmente quién eres? ¿O solo es lo que has recolectado a lo largo del tiempo? Cuando miras una ciudad dormida, sin ruido, sin actividad, puedes ver cómo todos los conceptos que gobiernan nuestras vidas, el nacionalismo, las religiones, las identidades, solo existen mientras las personas los llevan dentro en sus cabezas. ¿Qué queda cuando esos conceptos no están presentes? Por otro lado, tenemos el condicionamiento colectivo. Si naciste sin ideas como el yo, la nacionalidad o la religión, ¿cómo llegaron a formar parte de tu identidad? ¿Fueron decisiones conscientes o te las impusieron el entorno, la necesidad, la escapatoria, es decir, el mundo externo? ¿Por qué parece que la sociedad teme a quienes cuestionan sus estructuras? ¿Qué es lo que realmente defiende cuando te margina por pensar diferente? ¿Qué ocurre en una tribu aislada, donde el miedo a la brujería o las ideas de lo sobrenatural controlan la vida de todos? No es el mismo miedo que vemos en nuestras creencias modernas, solo con diferentes nombres. Además, existe el peso del pasado como información. ¿Puedes ver cómo todo lo que consideras yo es información del pasado? ¿Qué pasa si esa información deja de proyectarse en el presente? ¿Qué queda? Imagina que eres un niño criado en una isla desierta, sin lenguaje, sin conceptos. ¿Cómo experimentarías el mundo? Sería más auténtico, más libre, más nuevo. Si dejamos de acumular información, de proyectar nuestras ideas y creencias en el mundo, ¿sería posible ver algo verdaderamente nuevo, algo que no pertenece al tiempo? ¿Qué es lo que realmente tememos cuando soltamos nuestras identificaciones? ¿Es el miedo a la nada o es el miedo a descubrir que nunca fuimos esas ideas, sino copias? Si el pasado dejara de tener control sobre nosotros, podríamos tocar lo que es siempre nuevo, lo que es verdaderamente intocado. Puedes mirar ahora, sin comparar, sin proyectar, sin desear que lo que veas sea algo diferente. ¿Qué surge en esa quietud? La humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha buscado lo inefable. Ha intentado capturarlo en templos, imágenes, rituales y creencias. Pero todo eso, por profundo y solemne que parezca, no es más que un producto del pensamiento, de la información acumulada a través de los siglos. Y tal fuerte es el condicionamiento que somos capaces hasta de matar a otros por ideas, de defender lo ilusorio porque nos da seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuando lo incorruptible no es algo que pueda definirse, alcanzarse o comprenderse? El pasado, que es mera información, proyecta continuamente su sombra sobre el presente. Nos identificamos con esa información, con las experiencias, los recuerdos, y desde ahí imaginamos un futuro. Este movimiento del pensamiento mantiene el tiempo vivo en nuestra mente, creando una ilusión de continuidad. Ahora bien, ¿es posible vivir sin que el pasado moldee constantemente el presente?
En el instante en que el pensamiento deja de proyectarse, surge una hora inmóvil, algo que no pertenece al tiempo, algo que no es el resultado de nada. Este instante no es el fruto de un proceso, ni una recompensa por un esfuerzo. Simplemente está ahí, cuando la mente no interviene. Lo trascendente es como un río que no puede ser embotellado. No puede contenerse en los límites del pensamiento. Todo lo que el pensamiento alcanza a tocar es del tiempo, del pasado. Pero lo que es verdaderamente incorruptible no tiene historia, no tiene medida, no tiene fin. Puede lo inexpresable ser siempre nuevo. No nuevo como algo diferente de lo viejo, sino nuevo porque no tiene raíces en la memoria, porque no pertenece al tiempo. Esta cualidad de lo absoluto no se encuentra en un libro, en un templo o en las palabras de otro. Solo puede surgir cuando no hay movimiento hacia algo, cuando no hay un yo intentando experimentarlo o definirlo. Es en la completa ausencia del tiempo donde lo esencial puede revelarse. La verdad espiritual no es algo que puedas buscar, porque buscar implica ya un deseo de obtener, y ese deseo surge del tiempo. Ver lo que es, sin distorsión, sin interpretación, sin proyección, es estar en contacto directo con lo real. Y en ese contacto, lo infinito puede manifestarse. Puedes mirar ahora, sin expectativas, sin comparar, sin desear que sea algo más. Tal vez, en ese mirar, en esa quietud total donde no hay pensamiento interfiriendo, surge lo que nunca puede ser nombrado ni retenido, lo que es siempre nuevo y profundamente puro. La quinta dimensión no es un lugar ni un destino. Es un estado donde el tiempo deja de dividirnos, donde la información acumulada, el pasado, ya no proyecta su sombra en el presente. En ese espacio inmóvil, donde no hay comparación, esfuerzo o control, surge una profundidad que no puede ser medida, algo que no pertenece al tiempo, algo que es siempre nuevo. En la quinta dimensión, lo sagrado puede revelarse no como un logro, sino como aquello que siempre ha estado presente. Y es así que ese mirar sincero, donde no hay proyección ni intervención del pensamiento, descubres lo que trasciende las palabras, algo profundamente sagrado, eterno y más allá de cualquier concepto. Gracias por ser parte de esta exploración hacia lo inefable, hacia aquello que no pertenece al tiempo ni al pensamiento. Si estas reflexiones resonaron contigo, compártelas en los comentarios y acompáñanos en los próximos encuentros. Hasta pronto, y que lo eterno, lo sagrado, ilumine tu camino. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. El canal de la quinta dimensión, donde el cosmos y la conciencia se encuentran, despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores.